Bueno, vamos a comenzar con la primera ponencia. Miguel Alarcón es un investigador predoctoral del Instituto de Astrofísica de Canarias. Actualmente se especializa en el uso de Graphic Processing Units para el tratamiento masivo de imágenes astronómicas, con el objetivo principal de detectar y caracterizar asteroides, además de colaborar activamente con el proyecto de alerta temprana de impacto de asteroides, ATLAS. Y hoy nos presenta su ponencia, Defensa Planetaria, el papel de Canarias en el estudio de asteroides cercanos a la Tierra. ¿Sí? Bien, sí. Me oyen, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí. No veo casi ninguna cara conocida, la de Silvana sí, y creo que es de las pocas que puedo entender lo que significa, bueno, lo que yo puedo sentir viendo que el COEFI sigue siendo igual de grande que cuando yo pasé por esta facultad. Muchas gracias por invitarme. Voy a hablar de defensa planetaria y voy a empezar con una ristra de noticias que quizá os suena, que llegaron a los medios en febrero de este año. Empezamos a principios de febrero con la noticia de que había un pequeño asteroide con una probabilidad menor de impacto con la Tierra. Estas noticias empezaron a propagarse por todos los medios, no solo por el hecho de que daba bastante clickbait, sino porque la probabilidad de impacto de este asteroide, que es 2024 IR4, empezó a aumentar. Por primera vez, la ONU activó el protocolo de defensa planetaria. Reunió a los comités americanos y europeos ante lo que podía ser el primer objeto que tuviera una probabilidad de impacto que mereciera la pena seguir y quizá tomar medidas. Estamos en febrero, la probabilidad va aumentando. Allí arriba veis un pequeñito punto moviéndose por el campo de estrellas. Ese es el asteroide que causó tal revuelo. Empezó a aumentar la probabilidad, pasó del 1%, que es el umbral que activa los protocolos, empezó a subir, 2,3, llegó a 3,2, siendo el objeto, desde que tenemos protocolos de defensa planetaria, siendo el objeto que más probabilidad de impacto ha alcanzado. Y una vez alcanzó el tope, ya los astrónomos estábamos avisando de que empezaría a caer, y efectivamente eso ocurrió a finales de febrero. 2024 IR4, su probabilidad de impacto empezó a caer, y cuando llegamos al final de mes ya era casi nula. Este fue un mes para los que nos dedicamos a la detección de asteroides y a la defensa planetaria bastante movido. En el público quizá pasó desapercibido, quizá porque hay noticias de que hay asteroides que pueden impactar continuamente y es difícil filtrarlas. Pero voy a aprovechar que tuvimos esta oportunidad en febrero para ver una de estas noticias y hablar de algunos de los términos que aquí aparecen. Señalados, tenemos cosas como asteroides cercano a la Tierra. Bueno, esta es una de las noticias que había en el país. He destacado también el observatorio Atlas, vamos a hablar de él en esta charla. Siempre se habla cuando hay este tipo de objetos, del diámetro que tienen. No sé si es claro saber cómo determinamos los diámetros. También, por supuesto, cuál es el peligro de impacto que pueden tener estos objetos y cuáles son las estrategias de mitigación. A partir de aquí voy a desarrollar, a partir de estos términos, voy a intentar desarrollar varios conceptos en esta charla. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un asteroide? Un asteroide es básicamente una roca. Sabéis que en el sistema solar hay diferentes cuerpos, por supuesto tenemos una estrella, tenemos los planetas y tenemos lo que llamamos los cuerpos menores. Los cuerpos menores son básicamente asteroides, cometas y meteoroides. Los asteroides son objetos de todo tipo. En general son cuerpos que no son lo suficientemente grandes para alcanzar el equilibrio hidrostático, es decir, no son cuerpos esféricos. En vuestra cabeza un asteroide debe ser como una papa, que es como aquel que está allí. En su superficie se pueden ver rasgos de un inicio del sistema solar turbulento. En general tienen cráteres, en general tienen marcas de impacto y en general debéis considerar que hay variedad de casos en el mundo de los asteroides. Hay asteroides que tienen su forma producida por una cohesión gravitacional, hay asteroides que son binarios, hay asteroides que tienen lunas, hay asteroides que tienen anillos, como es el caso de Chariklo, hay asteroides que pese a no tener materiales volátiles, es decir, pese a no tener
hielos, como sí tienen los cometas, aún así desarrollan actividad cometaria, es decir, tienen coma, como es el caso de Phaeton. Con esto quiero haceros ver que un asteroide son objetos tremendamente regulares, con composiciones variadas, con tamaños variados y que se distribuyen en el sistema solar, en general también en órbitas variadas. Eso sí, el 90% de ellos están en una región que denominamos el cinturón principal. El cinturón principal, podéis ver allí, que es la región, ya sabéis, que está entre Marte y Júpiter. Es una zona en la que hay diferentes franjas, es decir, en esta imagen podéis ver el sistema solar interior, veis que hay diferentes colores. No es un tema estético, es que en realidad el cinturón principal tiene diferentes zonas. Y ahí está el 90% de los asteroides, no solo que conocemos, sino también que estimamos que hay. Estimamos que hay unos 1.000 millones de cuerpos menores en el sistema solar. Hasta ahora conocemos 1,44 millones. En esta charla voy a hablar mucho de conocer y descubrir. Tenéis que tener en cuenta que para nosotros conocer es que lo hemos detectado con un arco lo suficientemente grande para saber más o menos su órbita. Y este más o menos es con cierta incertidumbre, ¿vale? Es decir, hemos visto y descubierto 1,44 millones. Yo en esta charla me voy a centrar en un grupo muy particular. Veis aquí el sistema solar interior. En amarillo veis ese cinturón principal de asteroides. En esta charla me voy a centrar en los azules. Estos objetos se caracterizan porque sus órbitas están cercanas a las de la Tierra. Son NEAs, Near Earth Asteroids. Veréis en esta charla tanto NEA como NEO. NEO es objeto, NEA es asteroide. Por ejemplo, un cometa es un objeto cercano a la Tierra, pero no es un asteroide cercano a la Tierra. En general los usaré indistintamente. Son unos asteroides que su órbita, su característica principal es que el semieje mayor de su órbita es menor a 1,3 unidades astronómicas. Recuerdo que una unidad astronómica es la distancia entre el Sol y la Tierra, con lo cual su órbita se extiende no más allá de 0,3 unidades astronómicas de la Tierra y, por supuesto, hacia el sistema solar interior. A día de ayer, miré esta estadística, o de hoy incluso, creo que fue esta noche, ahora mismo conocemos 38.342 objetos cercanos a la Tierra. Estos objetos son el motivo de mi charla porque son los únicos que en principio tienen una probabilidad de causar problemas, es decir, de interceptar nuestra órbita. Hoy conocemos 38.000, pero es que en el 1 de enero de 2018 conocíamos menos de la mitad de esos. Y no solo eso, es que si nos vamos al 1 de enero de 2009, conocíamos menos del 20% de los que conocemos hoy. Y el 1 de enero de 1999, que muchos de vosotros no habéis nacido, yo casi tampoco, solo conocíamos 650. Con esto os quiero decir que la defensa planetaria, por mucho que nos suene que es algo que lleva entre nosotros bastante tiempo, es relativamente reciente. Es un campo que tiene varias décadas y que ahora mismo es cuando estamos en el auge de hablar de ello. ¿Por qué digo que a mí, por ejemplo, me resulta chocante que hace 20 años solo conociéramos 650 o 25 años 650? Es porque creo que al menos yo y quizá nuestra generación hemos nacido con la idea de que la posibilidad de que se produzca un impacto de un asteroide cercano a la Tierra, es decir, que hay objetos en nuestro sistema solar que están cerca de nuestras órbitas, no es nula. Al menos para mí es evidente que esto puede pasar. De hecho, hay algo que está en nuestra cultura popular, que todo el mundo lo puede relacionar, y es que los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un asteroide. Para mí esto es algo que está tan arraigado, al menos cuando yo crecí, para mí esto era algo sabido. Pero debo deciros que las primeras teorías, las primeras sugerencias sobre que la extinción de los asteroides, de los dinosaurios se produjera por el impacto de un asteroide, son de los años 50. De hecho, el primer trabajo formal publicado que establece las bases sobre que la extinción de los dinosaurios fue por el impacto de este tipo de objetos fue un paper en el año 1980. Paper precioso, por cierto, publicado en Science por Luis Álvarez y Walter Álvarez, padre e hijo. Luis Álvarez es premio Nobel, americanos. Este era el primer trabajo que sugería que quizá la extinción masiva de los dinosaurios se debía al impacto de un gran objeto que
que está en nuestro sistema solar y que bueno, y llegó a impactar con la Tierra. Año 1980. Vamos 10 años más para adelante, nos vamos a 1992. Se produce el primer congreso, la primera reunión para hablar de detectar este tipo de objetos, de detectar los objetos cercanos a la Tierra. En este congreso, en el informe que emana del congreso, yo he extraído este párrafo. Se afirma con rotundidad que un evento como es el impacto de un gran asteroide en la Tierra puede producir, desde luego, problemas a nivel global, y es la primera vez que se establece cuál es el umbral a partir del cual deberíamos considerar que la existencia del planeta, es decir, el desarrollo de la vida humana en este planeta podría estar en riesgo. Y este umbral es a partir de 1 kilómetro. En el año 1992 se establece que todos los objetos por encima de 1 kilómetro pueden causar daños en nuestro planeta a una escala global. Los modelos más actuales estiman que en el sistema solar hay unos 940 asteroides de más de 1 kilómetro. En este congreso, una de las líneas a seguir que se establecen es el objetivo de encontrar el 90%. Es decir, se dice en el año 1992 que de ahí a 25 años la humanidad debería ponerse como objetivo saber dónde están el 90% de los objetos de más de 1 kilómetro que pueden causar problemas a nivel global. Estamos en el año 1992 y conocemos 125 en ese momento. Pasan unos poquitos años, este informe supongo se lo lee poquita gente, porque en el año 1998 aún seguimos en números bastante bajos, conocemos 200 de ellos. ¿Qué ocurre en 1998? En 1998 el telescopio Linear, que está en Arizona, deja de dedicarse al tracking de satélites, es decir, a detectar y seguir satélites, y se empieza a dedicar a la búsqueda de objetos cercanos a la Tierra. Este es el primer telescopio que llamamos de Survey. Un Survey, que considerar, es un programa realizado normalmente en un telescopio, en una serie de telescopios, un programa con un objetivo muy concreto y durante largo tiempo. Survey en este caso es detectar asteroides cercanos a la Tierra. Pasan los años y las detecciones suben, tanto que en el año 2022 se alcanza el objetivo del 90%. Esto podría estar bien, pero claro, no hay nada que nos guste más. A los astrónomos nos gusta mucho hablar, pero sobre todo nos gusta tomar un cafecito en un congreso. Entonces, en el año 2003 se hace una nueva reunión y se plantea la posibilidad de que, bueno, sí, los asteroides de más de 1 kilómetro pueden causar daños a escala global, pero hay unos asteroides que son más pequeños y que son más difíciles de detectar porque en general son más débiles, que por mucho que no causen un daño a escala global, sí causan daño a escala local y regional. Estos son asteroides por encima de 140-150 metros, que los llamamos city killer. Son asteroides que en caso de impacto pueden arrasar una ciudad. Lo que se dice en el 2003 es que estos objetos, aunque no causen daño a escala global, primero, los daños regionales pueden ser muy grandes, pero segundo, hay muchos más. Debéis entender que objetos grandes, asteroides grandes en el sistema solar hay menos que asteroides pequeños. Entonces se dice, quizá, por mucho que estemos persiguiendo el objetivo de encontrar los asteroides más grandes, quizá también debemos centrarnos en aquellos que pueden causar daños a escala regional. Y aquí me voy a parar a hablar un poco de los daños, ¿vale? Esta gráfica, en el eje X tenéis diámetros de asteroides, ¿vale? En el eje X, pero en la parte superior, tenéis la energía liberada por un impacto para este diámetro. En el eje Y a la izquierda tenéis el número de asteroides y en el eje Y a la derecha tenéis el intervalo de impacto, es decir, cómo de probable es un impacto de estos objetos. Vamos a empezar por los más grandes, de 10 kilómetros para adelante. El impactor KT, como he dicho, es el que produjo la extinción de los dinosaurios. Por supuesto, un objeto de estas características causaría la devastación y la desaparición masiva de especies, y se estima, podéis ver, que la estimación es que ocurra aproximadamente un evento cada 10 a los 8 años, que son 100 millones de años, ¿vale? Es decir, una vez cada 100 millones de años es probable que ocurra un impacto de un asteroide de más de 1 kilómetro, de más de 10 kilómetros. Nos vamos a los que son un poco más pequeños, entre 1 y 10 kilómetros. Veis allí el daño que puede producir.
No necesariamente produce una extinción masiva por el impacto, pero sí que produce una entrada de material en la Tierra tan grande que desde luego causaría cambios a nivel climático. Estos cambios climáticos afectarían a las cosechas, a las comidas, causarían problemas sociales. Entonces, aunque no produjeran la extinción masiva por impacto, sí que producirían daños a nivel global, estos objetos de entre 1 a 10 kilómetros. Nos vamos a los que son un poco más pequeños, de entre 100 metros y 1 kilómetro. Estos objetos, que veis que son más probables, ya estamos por debajo de 1 cada millón de años, la entrada de estos objetos causaría, lo podéis ver por allí, desde luego el impacto en tierra causaría un cráter y la onda, la entrada causaría una onda de choque que se extendería muchos kilómetros y en el caso de caer en mar causaría un tsunami. Bien. Si nos vamos un poco más pequeños, entre 30 y 100 metros, que estamos por esta zona, en este caso la entrada en mar no causaría daño, pero la entrada en tierra causaría un cráter de una extensión de en torno a varios kilómetros, pero lo que sí es peligroso, y que hablaré ahora de esto, es la onda de choque que produciría este objeto al entrar, ¿vale? Esta onda de choque sería equivalente a la de una bomba nuclear. ¿Veis ahí señalado? Bueno, por supuesto, los que son por debajo de 30 metros, en principio no causarían daño porque la atmósfera sería capaz de erosionarnos antes de que llegaran, ¿vale? ¿Veis allí señalado? Bueno, no os hablaba de las gráficas, pero lo rojo es el número de descubrimientos en 2009. El azul de líneas es una ley constante de potencias y la de puntos es lo que estimamos con descubrimientos, ¿vale? Entonces, veis que la parte baja, más o menos, controlamos o hemos descubierto tantos asteroides como entendemos que hay. En la parte alta, por supuesto, nos queda mucho trabajo. Y veis señalados ahí un evento, el evento de Tunguska, 1908. Este evento lo produjo un asteroide un poquito más grande de 50 metros. Recordad que 2024 IR4, el asteroide de las noticias de febrero, se decía que tenía entre 40 y 100 metros. Es decir, en Tunguska, en Rusia, la entrada de un asteroide del mismo tamaño que este 2024 IR4 produjo la devastación de 80 millones de árboles. La onda de choque devastó un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados, que para poneros en contexto, si un asteroide de este tamaño, de entre 50 y 100 metros, cayera en el Teide, el área de devastación sería esta. Por supuesto, tenemos que vigilar también los que son más pequeños. Entonces, en este Congreso 2003 se dice, bueno, ya vamos por el 50% de los grandes, como somos tan buenos descubriendo asteroides, vamos a poner también objetivos a los pequeños, ¿no? Y se dice, de entre 7 y 20 años, es decir, como máximo de aquí a 20 años, es decir, como máximo en 2023, deberíamos conocer el 90% de los asteroides por encima de 50 metros, es decir, de los city killers, de esos asteroides que si caen en una ciudad, acaban con ella. Si cae en Madrid, adiós. Se dice, tenemos 20 años. En agosto de 2003 conocíamos el 8% de estos objetos. ¿Cuántos conocemos ahora? Lo voy a dejar para el final, ¿vale? Lo que sí os voy a contar que a partir de 2003 aparecen nuevos telescopios para descubrir asteroides. En esta gráfica veis en el eje X fecha de descubrimiento, en el eje Y número de descubrimientos, ¿vale? Los diferentes colores son diferentes surveys, diferentes telescopios que se están dedicando a detectar asteroides. Veis en azul Linear, que es el telescopio de Loneos que os he enseñado antes. A partir de los primeros años del 2000 aparece el verde, que es Catalina. A partir de 2010 aparece Pan-STARRS. Catalina y Pan-STARRS son los mayores descubridores de asteroides cercanos a la Tierra. Son todos americanos. Si podéis ver, Linear es americano, NEAT es americano. Catalina y Pan-STARRS son americanos, ¿vale? De hecho, todos los surveys menos los grises son americanos. Entonces, es Estados Unidos quien ha estado tradicionalmente liderando los trabajos de detección de asteroides, y son estos dos surveys que os hablo, Catalina y Pan-STARRS, los principales en ellos. Aquí os los enseño. A la derecha está Catalina. Catalina son 3 telescopios, aquí solo muestro 2, el otro está en Australia y creo que ya no está funcionando. Son 2 telescopios, uno tiene un espejo de 70 centímetros, como así. El otro, a la derecha, tiene un espejo de 1,5 metros, pues como así, de diámetro.
Catalina es el mayor descubridor de asteroides cercanos a la Tierra aún a día de hoy. Y aquí a la izquierda veis Pan-STARRS. Pongo solo un telescopio, pero en realidad son dos. Por cierto, Catalina está en Arizona, Pan-STARRS está en Hawái. Son dos telescopios de 1,8 metros de diámetro, es decir, como aquí, y que ven una gran área de cielo. Están cada noche vigilando el cielo e intentando encontrar los asteroides. Claro, ¿qué pasa? Catalina cada noche ve unos 1000 grados cuadrados. Pan-STARRS cada noche ve unos 6000 grados cuadrados. El cielo nocturno de cada noche tiene 20.000 grados cuadrados. Hay mucha área de cielo que no nos da a vigilar. Este es un problema que afrontó un nuevo survey que es Atlas. Atlas es el que veis en azul turquesa. Y la idea de Atlas fue, vamos a intentar no llegar tan profundo, es decir, no poner telescopios tan grandes, pero sí poner telescopios que vean más área. Es decir, vamos a intentar encontrar los asteroides que van rápido, que son brillantes y que por tanto lo normal es que estén cerca, y vamos a intentar no dejar área del cielo sin cubrir, ¿vale? Ahí veis un telescopio de Atlas en Hawái. Es un telescopio de 50 centímetros y cada uno de estos telescopios barre un cuarto del cielo nocturno cada noche. Son máquinas de inspeccionar el cielo. Es decir, son telescopios más pequeños que ven mucho cielo y objetos más brillantes, ¿vale? ¿Qué es mucho cielo? Porque yo aquí hablo de grados cuadrados y es difícil poner en contexto qué es mucho cielo. Esto es una imagen de Atlas, pura. Son 30 grados cuadrados. Es difícil también saber qué son 30 grados cuadrados. Vamos a ponerlo en contexto e imaginar la luna llena, que la veis a simple vista. Vamos a ponerla en esta imagen, la luna llena. Esta es la luna. Es decir, cada imagen que toma este telescopio, y toma una imagen cada 30 segundos, ve un área equivalente a 120 lunas llenas. Es decir, es una máquina de escanear el cielo. Voy a parar, ya que tenemos aquí una imagen, para hablar de cómo escaneamos el cielo, porque yo hablo de que hay telescopios descubriendo asteroides, pero realmente quizá hay que saber cómo descubrimos asteroides, cuál es la técnica de descubrir asteroides. Vemos aquí una zona pequeña del cielo, allí la veis hecha zoom. ¿Qué hacen todos estos telescopios? Este es el ejemplo de Atlas, pero Pan-STARRS y Catalina hacen lo mismo. Hacen un proceso en dos fases. Una es lo que llamamos sustracción de template y otra detección de objetos móviles. Vamos por partes. Veis allí la imagen. En una imagen astronómica lo normal es ver dos tipos de objetos. Objetos extensos, galaxias, nebulosas, etc. Y objetos puntuales. La gran mayoría de estos objetos puntuales son estrellas. Hay otros objetos puntuales que son lo que llamamos transient. Son objetos transitorios. Su luz y su posición a veces varía con el tiempo. Es decir, si yo tomo una imagen ahora y la tomo dentro de una hora o dentro de una semana o dentro de un mes, estos objetos no están donde estaban o no brillan como brillaban, ¿vale? Estos objetos se llaman transients. ¿Qué pasa? Es difícil encontrarlos, porque la mayoría de estas imágenes tienen estrellas y es confuso aquí ver qué objeto es nuevo, ¿no? ¿Qué hacemos? Hacemos una primera fase de sustracción de template. Es decir, estos telescopios escanean el cielo durante mucho tiempo. En la misma zona del cielo pasan múltiples veces. ¿Qué hacemos? Generamos un template, un modelo, en el sentido de cogemos todas estas imágenes de cielo y vamos a crear un modelo de cuáles son fijas. Es decir, a efectos matemáticos vamos a intentar quitar todos los outliers y crear un promedio, ¿vale? No es exactamente esto, pero es más o menos así. ¿Qué se tiene? Se tiene un mapa del cielo. Es como si tú tomaras un montón de imágenes de satélite de una isla, como la nuestra, y luego dijeras, venga, voy a sumarlas todas y luego voy a detectar las diferencias a partir de esta suma. Es decir, voy a usar esta imagen de referencia que llamamos template como modelo. ¿Qué hacemos? Una sustracción. ¿Qué pasa al restar? Al restar, lo que ocurre es que todos esos objetos que son fijos, que tienen brillo fijo y posición fija, es decir, las estrellas en general, se van. Es decir, quedan... ¿Qué es lo que queda? Bueno, aquí veis unas zonas negras que podéis ignorar, es porque las estrellas que había ahí brillan mucho, el sensor está saturado, entonces tenemos que taparlo. Veis unas marquitas blancas y negras por aquí, que es lo que llamamos residuos. Es el problema de restar una imagen de modelo a una imagen de ciencia con el cielo cambiante, siempre deja unos residuos, es decir, deja unos
Esta sustracción no es perfecta. Pero lo que sí podéis ver con mucha claridad son estos objetos, que son objetos puntuales claros, que a lo que hacen referencia es que son objetos que no estaban en el template. Es decir, son objetos transitorios. Los asteroides tienen una cosa particular respecto a, por ejemplo, una supernova que está en un punto, cambia su luz y luego disminuye. Y es que los asteroides se mueven. Es decir, hay una segunda fase en el descubrimiento de asteroides que es, bien, en lugar de tomar una imagen, vamos a tomar varias seguidas, con una cierta distancia. En Atlas son 20 minutos. Tomamos 4 imágenes cada 20 minutos, las restamos y las vemos una detrás de otra, como si fuera una película. ¿Qué pasa? Que todos los objetos que son móviles se van a mover en esta imagen. De hecho, aquí veis que hay un objeto que los residuos se van desplazando y el objeto, bueno, en este caso está centrado en el centro de la imagen. Este tracklet que veis aquí, es decir, este conjunto de 4 imágenes, es el que dio lugar al descubrimiento de 2024 IR4 en febrero. Exactamente este. Es decir, con esta técnica es como se descubrió el asteroide que saltó a las noticias en febrero, que recuerdo fue descubierto por el observatorio Atlas, el consorcio Atlas. Atlas originalmente tenía 2 telescopios. Atlas, recuerdo, es un proyecto que está coordinado por el Instituto de Astrofísica de Hawái, pero que está pagado por NASA. Originalmente 2 telescopios en Hawái, uno en Haleakala y otro en Mauna Loa. Se pusieron en 2015 y 2017. En el año 2022 se consiguió extender la financiación de NASA y se pusieron 2 observatorios más en el sur, uno en Chile y otro en Sudáfrica. Aquí, con estos del sur, se consiguió extender la zona de cielo que desde el norte no se ve, porque entendéis que en el norte vemos todo el cielo del norte, pero hay una parte cerca del polo sur celeste que no somos capaces de verla porque siempre está por debajo del horizonte. Con estos 2 telescopios se consiguió aumentar la zona de cielo que veía Atlas al sur. Llega 2025 y Atlas pone un 5.º telescopio. Y el telescopio se pone aquí. Es Atlas Teide. Se pone en el observatorio del Teide en esta isla. Atlas Teide es la primera infraestructura dedicada a la defensa planetaria y a la detección de asteroides que es financiada por Europa, la primera. Y está puesta en el observatorio del Teide. Se instaló, aquí la podéis ver, ahora os cuento, se instaló en enero de 2025, de este año. Empezamos a operarla hace un par de meses y se espera que de aquí al mes que viene empiece en operación regular, es decir, esté cada noche tomando imagen para detectar asteroides. Este es un proyecto que ya tiene mérito que sea el primero que sea totalmente financiado por la Unión Europea y dedicado exclusivamente a la detección de asteroides. Es un proyecto que coordina el Instituto de Astrofísica de Canarias. El investigador principal es Javier Licandro y bueno, es un proyecto en el que yo he dedicado muchas horas porque es gran parte de mi tesis doctoral. Tiene una cosa particular, no sé si os sorprende que aquí, bueno, allí se ven muchos telescopios. A diferencia de Atlas era un telescopio de 50 centímetros, lo recordáis, el blanco. Aquí vamos a tener más telescopios más pequeños. Los motivos son varios, podemos hablar en otra ocasión, pero lo que se trata es conseguir ver la misma zona de cielo, esos 30 grados cuadrados, las 120 lunas llenas, conseguirlo, pero en lugar de tener un único instrumento, tener varios y pequeños. ¿Cómo funcionamos? Bueno, aquí veis que hay 4 monturas, es decir, hay 4 estructuras que tienen tubos y cada una de ellas tiene 4 tubos. Lo veis aquí. Esto que veis aquí es el instrumento, es la cámara, ¿vale? Esos 4 tubos apuntan a exactamente la misma zona del cielo. Estas cámaras toman imagen al mismo tiempo. Estas imágenes se suman. Es como si tuvieras 4 instrumentos cogiendo luz al mismo tiempo. Al sumar estas imágenes, lo que conseguimos es llegar a objetos tan débiles como los que llegaríamos si tuviéramos un telescopio un poco más grande, ¿vale? Entonces, Atlas Teide, que tiene esta forma particular, es un telescopio que llega más profundo que el resto de telescopios de Atlas y que barre exactamente la misma zona del cielo. Este es el primer proyecto de defensa planetaria que está en funcionamiento en Europa. Debo decir que la defensa planetaria no comienza este año 2025 cuando hemos puesto Atlas. Obviamente el grupo de Sistema Solar lleva muchos años trabajando en la caracterización, la detección y caracterización de objetos cercanos a la Tierra. Normalmente se hacía con otros telescopios. Aquí veis
el telescopio Isaac Newton en el Observatorio Roque de los Muchachos, en La Palma. Uno de los telescopios que más, de hecho, creo que es el telescopio que más asteroides cercanos a la Tierra ha descubierto en Canarias, ¿vale? Este telescopio, aquí veis un trabajo que hicimos con él hace 2 años y es un trabajo muy interesante porque demuestra la capacidad que tenemos en Canarias para estudiar este tipo de objetos. A principio de marzo, en el telescopio Newton se descubre un asteroide cercano a la Tierra, 2023 DZ2. Las probabilidades de impacto empiezan a aumentar, no superan el umbral para activar el protocolo de defensa planetaria, por lo tanto no ha aparecido en las noticias, pero las probabilidades empezaron a aumentar. Cuando esto ocurre, es muy importante que seamos capaces de reaccionar rápido, no solo para observarlo e ir aumentando el arco de órbita, es decir, para saber cómo es su órbita y saber si finalmente va a impactar o no, sino también para saber cómo es. Este trabajo es un ejemplo de todo lo que se puede hacer en Canarias. En Canarias podemos cerrar el círculo. En el Isaac Newton se descubrió el asteroide y desde el descubrimiento hasta 10 días después teníamos caracterización fotométrica, es decir, teníamos muchas imágenes, sabíamos cómo se movía, cómo rotaba, sabíamos de qué estaba hecho. El Gran Telescopio de Canarias le sacó un espectro, se cerró, se dijo, bien, este asteroide es así, tiene este tamaño, se mueve así, tiene esta órbita y no es peligrosa. Esto se hizo en 10 días de observación. Aquí veis una parte, de hecho ahí veis el asteroide moviéndose por el campo, entendiendo el campo de estrellas, ese es el asteroide. Una cosa que quizá puede sorprender, pero para nosotros es muy común, y es que es normal que los asteroides no solo se muevan, sino que cambien de brillo. Veis que está parpadeando. No es que nos estén mandando señales, ni es ningún efecto de la atmósfera. Es un cambio de brillo real. De hecho, aquí podéis ver la curva. Esta gráfica, para que la entendáis, bueno, podéis ignorar esta parte. En el eje Y, aquí arriba, tenemos variación de magnitud, variación de brillo. Y en el eje X lo que tenemos es fase. ¿Qué es fase? Bueno, es que esta variación de brillo ocurre de forma periódica. Entonces, nosotros lo que hacemos es, bien, vamos a ver cuánto es este periodo, cortamos todas las observaciones que tenemos y las vamos poniendo una encima de otra, ¿vale? Entonces, lo que estáis viendo es un periodo. Esta es la repetición de brillo que está ocurriendo en las imágenes. ¿Por qué cambia el brillo de un asteroide? Bueno, hay un motivo, y es que los asteroides rotan. Los asteroides son piedras que reflejan la luz, como todos los objetos de nuestro sistema solar menos el Sol. Entonces, un asteroide es una roca que se está moviendo por el sistema solar, recibe la luz del Sol y nos la refleja, y nosotros vemos lo que está reflejando. Si este asteroide rota, hay momentos en los que el asteroide nos muestra, tiene más cara con la que reflejar, y hay momentos en los que tiene menos. Entonces, lo que se ve, la consecuencia es que se ve un cambio de brillo, ¿vale? Esto lo hacen todos los asteroides. Asteroides que rotan rápido, asteroides que rotan lento. Bueno, cada uno es de su padre y de su madre. Vamos a volver un momentito, aprovechando que estamos hablando de características físicas, a la noticia. Se dice que 2024 y R4 tenían entre 40 y 100 metros de diámetro. Realmente no sé si habéis visto ya algunas imágenes, veis que nosotros lo que vemos son puntos de luz. No sé si en general tenéis una intuición de cómo sabemos el diámetro, porque tenéis que tener en cuenta que no hay ningún telescopio que sea capaz de resolver este tipo de asteroides. Es decir, nosotros no vemos la anchura del asteroide, nos viene toda la luz unida y no somos capaces de ver cómo de ancho es. Bueno, el diámetro del asteroide se establece mediante esta fórmula que tiene 2 términos bien sencillos. El primero es el brillo corregido por distancia. Es decir, lo que tenemos en nuestras imágenes son puntos que tienen un brillo. Hay algunos que brillan más, otros que brillan menos. Aquí veis un ejemplo de uno. ¿Qué pasa? Un asteroide puede brillar más o menos por 2 motivos. Uno es porque sea más grande, pero otro es porque esté más cerca. En este diagrama aquí veis el Sol, la Tierra, bueno, las distancias las ignoráis porque lo he hecho para que más o menos se entienda, pero un asteroide pequeñito que está cerca de la Tierra recibe la luz del Sol, tiene poca área para reflejar, pero está tan cerca que su cono de reflexión nos pilla a nosotros. Es decir, vemos gran parte de esa reflexión la vemos. Un asteroide grande que está lejos tiene más área para reflejar, pero claro, al estar lejos, la luz que nos llega a nosotros es menor, ¿vale? Entonces, lo que medimos de estos asteroides para saber su diámetro es su brillo con esta corrección de cómo de lejos o de cerca está. Y luego hay otro término, que es el que hay aquí abajo, que es el albedo. El albedo, bueno, rápidamente es
la fracción de luz de un objeto de la que recibe la fracción que refleja, ¿vale? Claro, estos objetos realmente tienen composiciones diferentes. Es decir, puede que reflejen más o menos. ¿Qué pasa? Si hay un asteroide pequeño que refleja mucho, puede que nos dé la misma luz que un asteroide grande que refleja poco, ¿vale? Entonces el segundo término es el albedo. ¿Por qué decimos que 2024 y R4 tenían entre 40 y 100 metros de diámetro? Bueno, pues porque estimamos que su albedo era más o menos entre 0,05 y 30, que es el albedo que tienen todos los asteroides. Es decir, no sabíamos el albedo. Digamos, bueno, pues sabemos que los asteroides reflejan entre un 5% y un 30% de la luz que les llega. Esta es la cota del diámetro. Julia de León, la investigadora principal del grupo de Sistema Solar, consiguió obtener el único espectro desde Tierra de este objeto de 2024 y R4. Se tomó con el Gran Telescopio de Canarias, que recuerdo es el telescopio óptico infrarrojo más grande que hay ahora mismo en el mundo, que está en la isla de La Palma. Un espectro, en el eje X longitud de onda, en el eje Y reflectancia, es decir, de la luz que le llega del Sol, cómo la reflejan en diferentes longitudes de onda. Y con este espectro lo que conseguimos determinar es qué tipo de asteroide es. Hay diferentes tipos, hay algunos que reflejan más, otros que reflejan menos, tipo S, tipo C, hay un montón de clases taxonómicas. Se determinó que era de clase S y que por tanto su albedo debía estar entre 0,1 y 0,22 y que su diámetro debe estar entre 40 y 60 metros. Es decir, el trabajo del Grupo del Sistema Solar fue el primero que estableció cota al diámetro del asteroide, que como sabéis es muy importante a la hora de valorar el riesgo de impacto. Hace apenas 2 semanas el telescopio espacial James Webb observó 2024 y R4, Julia de León está en la propuesta de observación y con medidas en el infrarrojo medio determinó que su diámetro es entre 53 y 67 metros. Es decir, el trabajo en defensa planetaria no solo va sobre detección, sino también va sobre caracterización, no solo de la órbita, sino también de las características físicas. Yo podría acabar aquí, pero seguramente surgiría una pregunta que suele surgir cuando se habla de defensa planetaria. Y es, bueno, y si hubiera impactado, ¿qué hacemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Esta es la gráfica de máximo acercamiento. Aquí tenéis la fecha, la distancia a la Tierra. Los picos es cuando el asteroide 2024 y R4 se acerca a nuestro planeta. Tenéis aquí este año, cuando lo descubrimos. Dentro de 4 años se volverá a acercar y 22 de diciembre de 2032, que es la fecha en la que había riesgo de impacto. Vamos a hacer un ejercicio sencillo de qué pasa si alguno de estos picos hubiera sido impacto en lugar de acercamiento cercano. Empezamos por el final. ¿Qué pasa si impactara dentro de 8 años? Tendríamos una opción viable, que es desviarlo. Aquí os presento la misión DART-Hera. DART, la primera parte, es una misión coordinada por la ESA. Es una misión cuyo objetivo era lanzar una sonda contra un asteroide y desviarlo, simplemente para ver si éramos capaces. Se usó un sistema que es Didymos-Dimorphos, que es un asteroide doble. Es decir, tiene un asteroide principal, que es Didymos, y Dimorphos, que es una lunita que está por ahí sin que nadie la moleste, la verdad. La misión consistió en coger una sonda, enviarla a chocar contra Dimorphos y ver si éramos capaces de acercarlo a Didymos, es decir, ver si somos capaces de alterar una órbita de un asteroide por impacto. Aquí veis cómo DART impacta directamente contra Dimorphos. Allí veis cómo se vio desde telescopios en tierra. Esa imagen es de Atlas, Sudáfrica. Veis que el impacto generó grandes cantidades de materiales y deciros que la misión fue exitosa. La misión que se planeó en 2015, se lanzó en 2021 y fue exitosa en 2022. Es decir, con 8 años tenemos tiempo a desviar este tipo de objetos cercanos a la Tierra. Fue tan exitosa que el periodo orbital del satélite se movió 33 minutos. Los modelos decían 7 minutos. Aún se está discutiendo por qué fue más exitosa de lo que debería haber sido. La solución vendrá pronto, vendrá en diciembre de 2026. En 2026 la Agencia Espacial Europea envía una segunda sonda, Hera, que lo que va a hacer es analizar los resultados del impacto. Hera tomará imagen del cráter que dejó la sonda al impactar, tomaremos espectro con múltiples instrumentos y de hecho quiero destacar que uno de ellos, de los 5 que lleva Hera,
Uno de ellos es liderado por Julia de León, investigadora principal del Grupo de Sistema Solar. Bueno, ¿qué pasa si en lugar de en 2032 fuera a impactar en 2029, dentro de 4 años? Bueno, es difícil decirlo, pero las guías de defensa planetaria, las últimas que tenemos, dicen que de hacer algo la única opción sería una detonación de explosivo nuclear en su superficie que provocara una transferencia de momento y desplazarlo de nuevo. No volarlo por los aires, que es lo que la gente suele pensar, sino desplazarlo mediante explosión. Esto es una propuesta que solo está en papel, no hay ninguna misión planeada, no se sabe cómo hacer, y la realidad es que si este objeto fuera a impactar de aquí a 4 años, es decir, si solo tuviéramos 4 años desde la detección hasta el impacto, la única solución sería de protección civil, o sea, sería evacuación y protección. ¿Y qué pasa si hubiera impactado cuando lo descubrimos? Bueno, pues lo que hubiera pasado es que alguien, o bueno, en realidad mucha gente, estaría quizá comiendo en Nochebuena, cenando, y habría visto un bólido que causara una devastación equivalente al área de Tenerife que os enseñé antes. Y es que el asteroide se descubrió 2 días después del máximo acercamiento. Es decir, aquí no se descubrió el asteroide cuando estaba llegando, sino cuando se estaba yendo. Con esto cerramos algo que dejé abierto. Del objetivo de encontrar el 90% de los city killers de aquí a antes de 2023, ¿qué estadística tenemos? Bueno, pues ahora mismo desconocemos más del 50%. Esta estadística no la estamos cumpliendo. Más de la mitad de los asteroides que podrían causar la devastación en nuestras ciudades no sabemos dónde están y sabemos que deben estar. Entonces, con esto, una conclusión y una buena noticia. La conclusión es que debemos invertir en programas de defensa planetaria, debemos invertir más, tenemos que seguir escaneando el cielo y tenemos que llegar más profundo. Y la buena noticia es que se van a poner más misiones en la próxima década. Hay misiones tanto espaciales como en telescopios terrestres que van a participar en todos los proyectos de defensa planetaria, y que vosotros, que estáis pronto, saldréis de la facultad, o no pronto, esto ya depende de cada uno, tendréis la oportunidad de entrar en ellos. Así que muchas gracias por escucharme, por supuesto por haberme invitado, y os devuelvo yo la invitación a que, si os interesa la defensa planetaria o el sistema solar, vengáis al IAC un día, nos tomemos un café, que es donde solemos estar, en la cafetería, la verdad, y hablemos de ello. Muchas gracias. Y creo que nos da tiempo para hacer una pregunta. No sé si alguien tiene. ¿Alguien? Mira, ahí hay una, veo una. ¿No están los acomodadores? ¿Están aquí? Ahí en medio. Vale, y yo tengo una pregunta que quizás es una pregunta un poco general, pero claro, hablas de que se han descubierto o sea, que se conoce el 45%, no se conoce el 55%, pero claro, yo tengo una pregunta es igual un poco tonta quizás, que es, si no los has descubierto, ¿cómo sabes que te quedan por descubrir? Sí, es una buena pregunta, y hay algo que no he dicho, y es que los asteroides, los programas de defensa planetaria no solo son importantes para protegernos, sino que el estudio de asteroides, especialmente los cercanos a la Tierra, nos da mucha información del origen del sistema solar. Los asteroides son los resquicios que quedan de la formación primigenia del sistema solar. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos hay? Bueno, realmente a partir de por un lado, de las detecciones de objetos, sabemos cómo es la ley de potencias en función de la magnitud. Por otro lado, por asuntos derivados, por ejemplo, sabemos cuánto material hay en el sistema solar solo por la recepción de bólidos, meteoros, estrellas fugaces comúnmente conocidas. Entonces sabemos más o menos la masa inicial del sistema solar. Entonces sabemos cuánto queda y cómo es la formación. Los modelos de formación de asteroides son
Bueno, no te voy a decir que son precisos. Estamos mejorando en ellos. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de asteroides se forman por colisiones. Es decir, tenemos objetos grandes que acaban colisionando y acaban desarrollando esta distribución de objetos. Entonces, con lo que ya conocemos y con la cantidad total de material que sabemos ahí en el sistema solar, más o menos podemos estimarlo, sí.